del azar, ¿sí? El azar también puede aparecer para la subsistencia de la especie. Pero en base a lo que decías, y ahí justamente vamos, el texto del contrato sexual de Fisher, el texto es Perdón, un Julián, invento. ¿el Sí, azar pertenece al que estábamos viendo recién, al autor este? ¿Lo del sí, azar? Ok. al texto de Ernest Mayr de la evolución dentro de lo de Charles Darwin. O Ok. sea, Darwin lo que sostiene es que la selección natural se puede dar mediante la producción de variabilidad, mediante la selección de supervivencia, es decir, sobrevive el más apto, pero también por funciones del azar. Es decir, hay cuestiones que a veces una especie no se explica por qué evolucionó de tal manera, y bueno, se lo llama una cuestión del azar. Puede existir también, va a decir Darwin, esta posibilidad. ¿Sí? Como para que quede claro. Era lo último que me faltaba y que me quedaba de lo más importante, digo, del texto de Ernest Mayr. Los 4 principios de Lamarck y los 4 principios de Darwin. Ahora sí, continúo con el texto de Fisher. Les decía, el texto de Fisher es un invento. No es que es la aposta, es la realidad. Es como Fisher interpreta o supone que se fue dando el trato entre los primates homoínidos para que, bueno, si lleguemos a ser lo que somos el día de hoy. Así que el texto es un relato ficticio, pero tiene mucho para analizar y pensar que de verdad podría llegar a ser así. ¿Qué plantea el texto primero? Que las hembras tenían un periodo para tener relaciones sexuales, determinada cantidad de días, y cuando tenían ese periodo para que estaban aptas para tener relaciones, los machos protohímidos la cortejaban, es decir, la protegían, le llevaban alimento con el simple objetivo y el hecho de tener relaciones sexuales. Una vez que la hembra se le pasaba esos días digamos que, para tener relaciones sexuales, ya no estaba apta para eso, era despojada y dejada de lado por los machos protohímidos que iban a cortejar a otras hembras que sí podían tener relaciones sexuales. El punto en el texto es que a lo que quiere llegar es que en algún momento la evolución, la supervivencia del más apto, la selección natural hizo el trabajo de que una hembra protohímida no tuviera tiempo de celo y estuviera todo el tiempo apta para tener relaciones sexuales. ¿Cuál es el problema? Que justamente si una hembra tiene todo el tiempo, está apta para tener relaciones sexuales, las hembras protohímidas que tenían un tiempo corto o de días para tener relaciones iban a ser dejadas totalmente de lado por los machos protohímidos, y estas hembras, en la necesidad de salir a buscar sus recursos, sus alimentos, también para las crías y demás, iban seguramente a morir en la fauna salvaje. Por lo tanto, si estas hembras protohímidas morían, y cada vez morían más, y las hembras protohímidas cada vez aparecían más con la capacidad de no tener la necesidad de un tiempo para tener relaciones sexuales, la selección natural iba a hacer que con el tiempo se prime a la hembra protohímida a lo largo del tiempo, que prácticamente podía tener relaciones sexuales todo el tiempo, y la otra hembra llega al punto de que se extinga. Como primer paso, esto busca justificar por qué tal vez la mujer, a diferencia de otras especies, más que nada ligado obviamente con los animales, que los animales a veces suelen tener periodos de celo. Esto busca diferenciar de que, bueno, la mujer, en alguna explicación desde la evolución, se rompió esto y por eso se puede llegar a tener relaciones sexuales casi en todo momento, ¿no? Nada, a ver, esto es una ya de las partes del principio que justamente
está relacionado con el texto de Darwin, de Ernest Mayr, que habla justamente de la evolución y la selección natural. No sabemos después si esto fue así o no. Vuelvo a decir lo mismo, el texto de Fisher es un invento que busca explicar o justificar cómo llegamos a hoy. Ahora bien, la hembra está apta para tener relaciones sexuales en todo momento. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, lo que va a empezar a suceder, y está muy relacionado con el texto de la familia de Levi-Strauss esta parte, es que claro, justamente iba a llegar a esa parte. El macho protoímido ya no empieza a acostarse con muchas hembras, sino que empieza de alguna manera a acostarse solo con solo una hembra. Y empieza a tener celos si esta hembra decide acostarse con otros machos. Por lo cual se empieza a generar una relación de dependencia de un macho para con una hembra y viceversa también. Y cuando surge la cría, digamos, sobre todo, bueno, ya el macho, la hembra y la cría, también ya se habla desde una cuestión que tiene que ver del contrato sexual. Del hecho de que el macho va a cortejar a la hembra, le va a traer el alimento a ella y a la cría, y por ende, va a tener que justamente traerle el alimento, le va a dar protección, esto va a permitir que la hembra pueda desarrollarse con su cría, y ya hay un lazo económico-social muy importante que no se va a modificar, y que la hembra va a poder cuidar a su cría, justamente, valga la redundancia, y el macho le va a suministrar desde ese lado económico, entendamos, ¿no?, el tema de ir a buscar alimento, o sea, pongámonos a pensar que estamos hablando tiempos muy obviamente prehistóricos, donde la muerte estaba a la vuelta de la esquina y los machos arriesgaban su vida al salir en busca de alimento. Y por eso no lo hacían las hembras. Que esto también busca una explicación desde la división del trabajo. Es decir, el macho saliendo a buscar el alimento, la hembra quedándose con la cría para cuidarla y demás. Que es todavía el texto de Levi-Strauss. Ya vamos a ir a ese texto. Por ende, una vez que se da el macho, la hembra, en relación solamente a una hembra, que tiene una cría y que, bueno, el macho solamente atiende a esta hembra, se da el contrato sexual. Ahí está la palabra del texto de Fisher. Claro, o sea, a ver, Sofi, en realidad lo que pasa es que la hembra que termina perdurando, sobreviviendo en el paso del tiempo, es la que puede tener relaciones sexuales siempre. Esa es la hembra protoímida que termina prevaleciendo y que termina viviendo. Porque, ¿qué pasa? Porque la hembra que no tenía todo el tiempo, no estaba apta para tener relaciones sexuales, justamente tenía que salir a buscar el alimento y seguramente en la mayoría de los casos murió, ya sea en un ataque, ya sea en alguna situación trágica o cayéndose por algún lugar. Digo, la hembra protoímida se termina muriendo y se termina llevando a la extinción, porque si cada vez las hembras protoímidas que tenían el lapso de tiempo para tener relaciones sexuales tenían que salir a buscar el alimento y las otras no, las otras iban a sobrevivir y por ende las otras iban a poder desarrollarse mejor. Es la supervivencia del más apto, es adaptarse a las circunstancias o te extinguís. Y bueno, justamente una vez ya hecho los lazos económicos, claramente ya, bueno, el macho pasaba esto que decía Vivi, después esperaba que la cría se termine de madurar y le enseñaba a cazar, se daba como este tipo de relación. Pero también es interesante pensar los aspectos tanto físicos como
emocionales o sentimentales que ocurren en estas situaciones. Yo ya había hablado de los celos, o sea, que ya empezaba a haber celos si una hembra se acostaba con otros machos. Bueno, también además de esto, obviamente el primer lazo que también uno supone, más allá del económico, hay como una especie, al menos muy primaria, del amor, de decir, de la monogamia, de yo solo quiero estar con esta hembra, no quiero estar con nadie más. Y del hecho de que también a través de esos sentimientos empezaron a haber otros, como el compañerismo, la lealtad, la amistad, el compartir, sentimientos que, bueno, obviamente nos acompañan al día de hoy. También, bueno, hay sentimientos negativos, pero todavía no quiero llegar a eso. Desde el aspecto físico, Fisher va a decir que no es arbitrario, no es casual que el hombre conserve el pelo, tanto en la cabeza, arriba de la cabeza, que conserve la barba, que tenga pelo en el pecho, en las piernas, es decir, en donde conserva pelo el hombre, está puesto estratégicamente. Se supone que, en términos de Fisher, tener pelo en estas partes del cuerpo sirve como seducción, como para atraer a la mujer y demás cuestiones más, o que realzan estéticamente al hombre. De la parte de la mujer, también obviamente determinado volumen o crecimiento en algunos aspectos, no son azarosos, no son casuales, y todo tiene una explicación biológica y coherente desde el lado de la evolución para que al día de hoy nos conformemos, tanto el hombre se conforme de una manera, la mujer se conforme de otra, y que cada uno, tenga como ese rasgo que, a ver, se va a seguir evolucionando. Al día de hoy se supone que ya la evolución hace de que las personas hoy salgan como pareciera un poco más encorvadas producto del uso del celular, por poner un ejemplo. Es decir, es una evolución que va todo el tiempo, pero que no nos damos cuenta de muchas cosas. Quería mencionar lo último, y no es casual, tampoco el tema de los sentimientos o cuestiones negativas. Porque también Fisher va a decir, bueno, pero con todo esto, ¿cómo es posible que existan malas personas o gente con malos sentimientos, con malas emociones? Bueno, porque justamente va a decir que hay una palabra que engloba todo lo que dije, que es el altruismo. ¿Qué significa el altruismo? Es la capacidad de sobrevivir como sea. Entonces, si hablamos recién de que estamos hablando de un periodo de fauna salvaje, de un periodo muy riesgoso para el macho primitivo, para el macho protohíbrido, lo que quiero decir es que tal vez hay situaciones en donde hay riesgo de vida y aparece el miedo. Entonces el macho protohíbrido que tiene miedo prevalece su vida, se va corriendo, y la persona que no tiene miedo muere. Dentro de todo, el miedo no es tan negativo, pero pongámoslo el miedo, cambiemos la palabra miedo por traición o por otro tipo de cuestiones, venganza, hasta incluso se habla el texto de asesinato. Y bueno, como que se explica un poco desde ese lado por qué hay personas que optan o por qué, a ver, porque digo personas, tal vez nosotros también tenemos en algún momento sentimientos de venganza, de furia, de bronca. Bueno, tiene como esa explicación del por qué, que hay momentos o hubo momentos clave en donde estas personas, en donde estos machos protohíbridos que tenían estas sensaciones o emociones, pudieron prevalecer su vida ante las otras que no. O por ejemplo, que las personas tal vez que no tenían altruismo
que eran más solidarias, más digamos, sí, que compartían más o que trataban de defender la vida del otro, eran los que más terminaban muriendo. Y por eso tal vez se explica, esto había en términos siempre de Fisher, que se explica por qué hoy en la sociedad tal vez hay más personas ventajeras o que buscan sacar ventaja o posición de algo más que las personas que sean solidarias o buena gente. Por eso lo quería dejar para el final, porque bueno, creo que el texto es una locura analizarlo y decir, de verdad será así, que hay instintos, que hay emociones, que pueden ser genéticas, que pueden ser biológicas desde el tiempo del primate y que hacen que seamos esto que somos hoy. Y bueno, desde ese lado sería como una locura. Julián, Sí. Julián. Altruismo no sería al revés, o sea, no sería egoísmo esto de, porque yo tengo altruismo como esta capacidad, digamos, que tenemos de como que de empatizar con el otro y entonces como que no quedarnos uno como egoísta, digamos, no prevalecer lo que uno quiere o siente, sino que el otro prevalezca. ¿No sería eso altruismo? O sea, como al revés no sería, porque o lo entendí mal yo. No, perdón, sí, creo que lo dije al revés. O sea, los machos protohímidos que tendían a ser altruistas, que tendían a ser altruistas, obviamente trataban de justamente de dejar su vida, y bueno, eso explica por qué no, o sea, es lo que dije, pero al revés en ese sentido. Que justamente sí, los que tenían la capacidad de ser altruistas, bueno, no tenían más la posibilidad de morir, y bueno, esa se supone que bueno, como que esa cuestión se extinguió y hoy se prevalece más justamente el salvarse uno mismo, el egoísmo y demás. Nada, bueno, perdón, lo dije al revés. Contesto tu pregunta, Sofi, rápido. A ver, no hay una definición en sí para la evolución. Si yo lo tuviera que definir en 2 palabras, es el constante cambio o progreso de las especies. El problema es que Lamarck sostiene 4 principios y Darwin va a sostener otros 4. Pero sí, tal vez si hablo de la evolución, hablo del constante cambio y progreso de las especies que garanticen su supervivencia. A ver, y las que no se pueden adaptar a esa supervivencia se van a extinguir, van a quedar de lado. Eso es parte de la evolución. Es decir, la evolución también, hay veces cuando uno dice por qué esta especie se extingue, bueno, tal vez hay una razón ecológica o biológica para que eso suceda. Sin ir más lejos, hay arañas había, no sé, 10.000 años anteriores a nosotros que eran colosales, eran gigantes. Y hoy por hoy, si esas arañas existirían, supongo que sería muy difícil la supervivencia para el ser humano. Lo mismo, bueno, justo con los dinosaurios, aunque bueno, eso después hubo un meteorito. Pero bueno, digo, hay a veces hasta explicaciones de... Sí, a ver, después, obvio, viví como todo, a ver, en la cuestión de la sociedad hay que ver qué aspectos negativos se pueden llegar a tener y decir, bueno, si de verdad son usados para la supervivencia o son usados en realidad para sacar provecho y ventaja en una posición. Digo, la línea es muy fina. ¿Cómo definís que algo es para salvarte o para, digamos, priorizarte vos por sobre algo que realmente se puede llegar a evitar? Pero sí, según el texto de Fisher, la existencia de estos sentimientos o cuestiones negativas, bueno, hacen que el egoísta, según el texto de Fisher, tenga más chance de sobrevivir que el que no lo era, que el altruista, justamente. Bueno, rápidamente voy al texto de Levi-Strauss de la familia. Cuando arranqué la clase dije que había una simultaneidad con el texto de racismo.
¿Por qué? Piénsenlo de esta manera. Porque el texto de racismo yo les dije que no existió desde siempre, sino que existió desde el capitalismo. Bueno, uno puede pensar que la familia monogámica no existió desde siempre. Y acá hago un al revés, digamos, y sí, Levi-Strauss, en el texto de la familia, lo que va a decir es que el pensamiento que uno tiene es que las tribus o las sociedades muy primarias de la vida humana no se manejaban de una forma monogámica, sino que era una estructura mucho más abierta. Y la realidad es que no. Lo que va a decir Levi-Strauss es que prácticamente en casi todas las tribus, en casi toda la historia de la vida humana, hubo relaciones monogámicas, es decir, en relación de un hombre con una mujer. Hay excepciones, el texto menciona una que tiene que ver con una tribu, no me acuerdo el nombre, empezaba con N, que hace mención a que esa tribu, como los jóvenes guerreros morían a una edad muy temprana, no se podía dar una relación monogámica, no se podían dar lazos que unan sentimientos. Por ende, ahí se aplicaba, bueno, una cuestión que ya tiene que ver más con o la poligamia o otro factor, otro rol que podía llegar a cumplir la mujer en ese aspecto, pero bueno, Levi-Strauss lo va a decir como que es una causa excepcional, fundamentada en la guerra, pero que no sucede así en las otras partes del mundo. Incluso cuando hablo también, digamos, hablamos de pueblos nómades, que hablamos de pueblos guerreros, y que también sucede esto. Por lo cual, digamos, lo importante es entender que, primer punto, hubo monogamia casi en la mayoría de las etapas de la existencia de la vida humana. Ahora bien, con esto que ya sabemos, ¿cuál es la característica que nos permite brindar a nosotros que haya monogamia? Bueno, justamente se apoya mucho en lo que tiene que ver con la división del trabajo. Es decir, que muchas de estas tribus se diferencian en el hecho de que si un hombre tiene que salir a buscar el alimento o, o ir a cazar para después traer alimento y demás, las mujeres se encargaban de la parte más doméstica o de la granja y demás, depende de qué tribu o sociedad, porque habían otras tribus que no, la mujer decía, yo acompaño en las expediciones al hombre, sin importar que tenga hijos, sin importar nada de eso. Y estaban constituidas así, porque también se entendía en esas sociedades que la mujer tenía que ser fuerte desde que si era guerrera, iba a poder tener mejores chances esa sociedad de sobrevivir. Pero también es importante entender la división del trabajo, independientemente de lo que haga el hombre y lo que haga la mujer, que si el hombre hace esto, la mujer eso no lo va a hacer. Ahora, lo que hace la mujer no lo hace el hombre tampoco. Entonces se genera una relación de dependencia, es decir, el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Hay un ejemplo que menciona Levi-Strauss en una sociedad que ve a un hombre muy mal visto, digo, desde el sentido que se lo veía muy mal, que estaba muy enfermo. Y justamente la respuesta le llamó mucho la atención, pero fue que esa persona está soltera. Porque justamente en estas tribus o sociedades, no tener a alguien a tu lado implica hacer el doble de trabajo, o ser ni siquiera el doble de trabajo, porque no podrías hacer, bajo el rol de hombre, hacer algo que hace la mujer. Entonces, serías medio ser humano, o sea, sí o sí en la necesidad de ser uno te tenés que complementar con el género opuesto. Y está pensado de esa manera, no solamente en términos sexuales o como pensamos en el texto de Fisher, sino también pensado en un término económico, en un término social que garantice la supervivencia de la sociedad, de la tribu, que haya una estructura bien definida y que bajo esos parámetros
los roles, al estar bien definidos, cada uno sabría lo que tendría que hacerse, y bueno, se garantizaría así la efectividad de la producción en un montón de aspectos. Yo tal vez lo digo un poco de manera más resumida, el texto es como de 20 páginas, ahonda un poco más en alguna de las tribus, pero realmente la importancia es eso, es entender que en la monogamia no es simplemente estar con alguien solamente y ya está, sino la importancia para la división del trabajo, o sea, la importancia económica que tiene la pareja. Es más, cuando se plantea lo de las sociedades, estas que son de más de uno, poligámicas, se plantea, por ejemplo, el ejemplo más claro es el de los pueblos de África, que no solamente vos tenés que tener dinero para tener más de una mujer, es decir, mientras vos más rico seas, vas a poder tener muchas más mujeres. Ahora, tener más mujeres significa ser más rico, porque cada mujer equivale a X cantidad de dinero, en el sentido de que funciona como una sirviente para vos. Entonces ya desde ese lado, no es que solamente hablamos de un estatus social que ya está adquirido, pero encima si vos tenés cada vez más mujeres, es un estatus social y económico cada vez más alto. Y tal vez desde este aspecto, uno, desde lo descabellado que es, por supuesto, pero puede llegar a entender por qué estas estructuras sociales se siguen manteniendo conforme va pasando el tiempo, porque son muy difíciles de romper en el sentido de que estas estructuras se van fortaleciendo desde el sentido de que el hombre, cada vez que tenga más mujeres, se hace más rico. Recién ahora, bueno, está pasando algo muy interesante, justamente, ¿no? En África, con esto que tiene que ver el velo y demás, porque creo que mataron a una persona, y bueno, ya llega un punto que la mujer dice, ya está, ya basta, ya me harté, y ya esto, bueno, es un paso que se está dando muy importante y que hay movilizaciones masivas ya sin el velo. Así que también, bueno, digo, es interesante analizar este texto desde ese lado, teniendo en cuenta que vamos a tener un mundial en un país muy retrógrado desde ese aspecto, y que hay un montón de prohibiciones para la mujer que bueno, digamos, en esta parte del mundo tal vez no se dan, y bueno, en esa parte sí. Pero para ir cerrando con el texto de Levi-Strauss, lo más importante es que dice, bueno, pero ¿cómo definimos una familia? Porque es difícil definir una familia. Hombre, mujer, hijo, hija, eso ya es muy difícil. Pero entonces va a decir Levi-Strauss, lo podemos definir por las características positivas. Es decir, esto que justamente yo estoy hablando, de que tal vez necesitamos al otro para ser uno, para complementarnos, para fortalecernos, para hacer lo que yo no puedo llegar a hacer y que lo pueda hacer la otra persona. Hay sociedades en donde tal vez la mujer era la que salía, se le daba ese ponderamiento de que salga afuera y el hombre se quedaba haciendo también tareas domésticas. Digo, no es todo a veces tan general, sino que, bueno, en cada sociedad hay distintos tipos de estamento, de formas de reglamentación y demás que se van dando y que bueno, son interesantes para analizarlas en este aspecto. Y es muy difícil definir qué es una familia. Pero entonces decirle, esto se la puede definir por las características positivas o también por lo que no es o por lo que puede llegar a ser. Es decir, cuando nosotros justamente decimos, si decimos que una sociedad tiene un matrimonio monogámico es porque no es poligámico. Si decimos que comparte, hay un ejemplo que menciona, y con esto ya voy cerrando el texto de Levi-Strauss, que tenés que compartir a las mujeres. Y si no la compartís, sos un egoísta a la vista de los otros hombres, porque es como que es algo que se tiene que hacer. No se puede no compartir a la mujer.
y bueno, bajo digamos, estos estatutos, yo digo, por eso se dice, bueno, a lo que puede llegar a ser, como también lo que es o lo que no es. Vuelvo a la definición de alteridad. Nos define a nosotros lo que es, o la otredad, nos define tanto lo que es como lo que no es, o lo que se puede llegar a ser. Y es difícil definir lo que es la familia. Pero en términos Levi-Strauss dice, lo podemos definir por las características positivas. Y una de ellas, sin ningún lugar a duda, es la división del trabajo. Un poco con esto, para ir cerrando, de manera más breve, es el texto de Susana Maldonado. El texto de Susana Maldonado habla del don, que más que nada tiene que ver con el hecho del dar. El dar, el recibir, y el que, bueno, que haya todo un circuito en base a esa cuestión generosa, si se quiere. Pero más que nada, tengámoslo en cuenta, y piénsenlo ustedes cuando hacen un regalo. El regalo tiene siempre más importancia simbólica que material. A ver, no vamos por ahí nosotros regalando LEDs, notebooks, Play 5. Generalmente regalamos algo, porque si también regalaríamos esas cosas, digo, salvo, bueno, sí, gente que pueda tener esa capacidad adquisitiva, pero que tampoco se lo va a regalar a todo el mundo. El regalo tiene más importancia en lo simbólico, muchas veces que en lo material. Cuando regalamos una foto, un cuadro, un anillo incluso, digo, tiene tal vez la importancia más desde ese lugar. Y es a donde apunta el texto, es decir, cómo hay tribus o sociedades que se van dando distintos tipos de objetos y que se genera una circulación de bienes, pero que en algún momento algunas se prioriza lo material o lo simbólico y se entiende desde ese lado algunas otras cuestiones. Por ejemplo, habla del trueque. El trueque es decir, bueno, yo te intercambio algo y vos por otra cosa. Y digo, ¿y cuál es el valor ahí para determinar que algo es más importante que lo otro? No lo hay. Digo, es una cuestión que queda entre las personas, que deciden que sí, este intercambio me puede favorecer a mí porque yo necesito lo que vos me ofreces, yo ya no necesito lo que yo tengo, y nada, es importante desde esa noción de lo que tiene que ver un poco con ese intercambio, que es más simbólico, vuelvo a decir lo mismo, que material. Nosotros le damos importancia a las cosas materiales, pero con justas razones, por supuesto, pero que bueno, es en este circuito de tribus más se prioriza o se pondera muchas veces lo simbólico y se despoja lo material. El dar, el recibir y el devolver. Y que bueno, hay también un poco de trascendencia en base a eso. Nada, tomen como ejemplo sobre todo el hecho de cuando habla de los trueques, que para mí es algo más que interesante, y que bueno, hay ejemplos de tribus de que, por ejemplo, hay veces que el que no tiene nada para dar, lo da todo, y es una ofrenda mucho más poderosa que el que tiene todo y da algo chiquito, por decirlo de alguna manera. Había el texto también de los circuitos al principio, de los comerciantes, cómo comercian con las islas y todo, pero la verdad que no. A ver, sí, está bueno como para analizarlo y leerlo, pero lo importante tal vez es el regalo o esto de dar, recibir, devolver, lo que se genera en cuestiones simbólicas importantes desde ese lado. Sí, a ver, se puede relacionar con la familia, por eso justamente lo vengo a este caso, pero tengan en cuenta, ya vamos cerrando, que el tema de la evolución, si le preguntan, va a ser el texto de Maer, en relación, o van a tener que elegir Fisher o van a tener que elegir Levi-Strauss. A mí, en 2019 fue así. No sé si ahora lo van a repetir de esa manera, pues el texto de Levi-Strauss no estaba y volvió a añadirse para este cuatrimestre. Así que ténganlo en cuenta, si tienen la posibilidad de elegir un texto,
mucho mejor, y si tienen que desarrollar los dos, sepan que ambos hablan sobre distintas etapas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la monogamia, que tienen que ver con la división del trabajo. Vos no lo tenés, Vivi, quédate tranquila que no lo tenés que repasar para el final de intermedio de octubre, porque se volvió a añadir este cuatrimestre. Pero el resto de las personas que está haciendo este cuatrimestre, sí. Así que se nos va a terminar el tiempo, lamentablemente no. Pero bueno, si tienen alguna duda, consulta o pregunta, me la pueden hacer a mí al privado. Voy a dejar mi número 11 37 04 23 80 o al grupo de WhatsApp, que creo que la mayoría estamos ahí en el grupo de WhatsApp de antropología. Se va a subir en el canal de Todos por Sociales. Yo después voy a pasar el enlace por el grupo de WhatsApp y así ya lo tienen. Y cualquier duda, consulta que tengan, no tengan ningún inconveniente en hacérmelas llegar por privado o en el grupo, que la voy a estar contestando. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase de apoyo y bueno, los mayores éxitos también me pueden buscar en la mesa, así de Todos por Sociales, sobre todo tal vez el jueves, que van a estar llegando ahí para el parcial y yo voy a estar. Y nada, cualquier cosa, duda, consulta que tengan, no duden en buscarme, ¿sí? Les mando un abrazo, espero que les haya servido esta clase de apoyo y bueno, vuelvo a decir lo mismo, los mayores éxitos para este jueves, ¿sí?